Proyecto de acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchas gracias. Para el siguiente punto hay dos intervenciones, la del diputado Julio Montoya y de una persona que él ha invitado para hablar en el hemiciclo. Adelante. Ciudadano presidente, colegas, diputados, pueblo de Venezuela, hoy le presento a consideración del poder popular representado en este Parlamento la situación de miles de venezolanos que no encuentran justicia, atención y solidaridad por parte del Estado venezolano. Con la venia del presidente, solicito leer solo un artículo de la Declaración de Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, dice en su artículo 25: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Muchos se han sorprendido por el nombre de enfermedades raras. Yo he dicho raras, pero no invisibles. Miles de venezolanos hoy tienen patologías que se encuentran representadas en lo que las Naciones Unidas reconoce y estimula que todos los 28 de febrero el mundo inicie jornadas de concientización sobre las enfermedades raras. Raras, pero insisto, no invisibles. Quizás muchos de nosotros nos encontramos con venezolanos con estas patologías y no sabemos que muchas de ellas no tienen hoy un instituto de investigación, no tienen un centro de atención en ningún hospital de Venezuela, no se financia ningún programa de investigación para atender este tipo de patologías. Y lo más lamentable es, algunas de ellas ni siquiera son reconocidas en el Instituto Venezolano de Seguro Social que le permita acceso a tratamiento médico y mucho menos a las posibilidades de tener un programa de medicina. Con la venia también del presidente, solo le pienso leer algunas de las cosas que se encuentran en este rango. Pero antes le quiero decir, en esto de raras pero no invisibles, que la Organización Mundial de Salud establece que hay 7.000, aproximadamente 7.000 patologías en este rango, afectando aproximadamente al 7% de la población. Debo de saludar a quienes nos acompañan, a la Asociación de Familiares Afectados de Lipodistrofia, que se encuentran con nosotros, la Fundación o la gente de Marfan Venezuela, la Fundación Niño Lobo, la Asociación Venezolana de Enfermedades de Depósito y la gente de la hipertensión pulmonar. Estimados colegas diputados, cuando nosotros nos hablan de acondroplasia, no tenemos idea de qué es, pero es la capacidad que se deteriora, la capacidad de formar hueso a partir del cartílago. Cuando nos hablan de la enfermedad de Addison, caracterizada por un déficit de la función de las glándulas suprarrenales,
no tenemos idea. Cuando vemos a un ciudadano que llamamos albino, se debe a los defectos de la síntesis de psoriásica, la ataxia, el síndrome de Barner, la enfermedad de Crohn, dermatitis hipertroforme, distrofia muscular, síndrome de Heller, fibrosis quística, síndrome de Gordon, hemocromatosis, enfermedad de Huntington. Ahí me detengo, en la enfermedad de Huntington. En el Zulia la conocemos como el mal del Zambito. Y tenemos el porcentaje de enfermos de Huntington más grande del mundo, en un pedacito que se llama el barrio San Luis. Y que otro centro de una población que está en el municipio Urdaneta, que es gente que se ha mudado de allí hacia ese sector que está más allá de Potrerito. Quizás ustedes no saben quiénes son estos venezolanos, ni qué es esto, pero les aseguro que los enfermos del mal de Zambito en San Francisco, en San Luis, viven en peores condiciones que en Biafra en los peores momentos, que viven sin solidaridad de un país y que gracias a alguna u otra ONG hoy pueden tener mediana atención médica. No los voy a agobiar con 7.000 patologías de venezolanos que hoy no encuentran solidaridad en ningún lado. Debo agradecerle al coordinador de mi fracción política, Jorge Millán, por los esfuerzos en traer este evento en nombre de mi organización Primero Justicia y en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática. Debo agradecerle al diputado Julio Borges, que desde el momento en que he presentado esta solicitud, lo único que he encontrado es solidaridad y receptividad. Yo no quiero ser el que les hable. Yo quiero llamarle al país. Hace unos meses, bajo la presidencia del diputado Henry Ramos Ayub, del cual tuve una inmensa solidaridad, vine a hablar en nombre de miles de venezolanos con autismo y el síndrome de Asperger. El resultado de esa iniciativa fue aprobarla en primera discusión y en el mes de abril, en el año o en el mes de concientización del autismo, vamos a iniciar la segunda discusión de la ley de autismo. Esta asamblea se amarró con miles de venezolanos que hoy están en esa situación. Hoy le vengo a pedir a esta misma Asamblea Nacional que allá hay miles de venezolanos, cientos de miles de venezolanos, que algunos de ellos, para que tengan idea, ni siquiera el Instituto Venezolano de Seguros Sociales reconocen que son una enfermedad o una patología y por lo tanto no está en la voluntad política del Estado venezolano ni siquiera dotar de medicinas a estas patologías que se encuentran enmarcadas en las enfermedades raras. Raras, pero no invisibles. Ahí están los rostros. Aquí tenemos rostros, miles de rostros que le están diciendo a Venezuela, aquí estamos, y que hoy le queremos decir al país que esta Asamblea Nacional le dice, los vimos y vamos a ayudar en un proyecto de ley para ser solidarios con miles de venezolanos que nos necesitan. No más solos, una vez dije, con el movimiento autista. Hoy le digo a ustedes, a los miles de venezolanos que están ahí, no más solos. No más solos tampoco. Para los que nos dicen, la prioridad no es esa. La prioridad es la economía, es la inseguridad. Es verdad, son prioridades, de hecho la venimos de atender. Pero cuando un venezolano tiene hipertensión pulmonar, para esa familia es la prioridad. Cuando un venezolano tiene la enfermedad de Huntington, para esa familia es su prioridad.
Las prioridades son relativas y a final de cuento la prioridad es la vida. Y lo que queremos es defender, ayudar y estimular a cumplir con lo que dice un documento que firmó el Estado venezolano, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que le da asistencia médica a los ciudadanos de este país. Y hoy vengo, ciudadano presidente, a proponerle, y colegas diputados, un acuerdo que leerá el secretario. En nombre de mi organización, Primero Justicia, hablada y conversada con los diputados de la Mesa de la Unidad, que lo único que he encontrado es solidaridad. En nombre de estas 7.000 patologías, en nombre de estos niños, en nombre de ese niño, de Christopher, que nos está acompañando de la Fundación Niño Lobo, en nombre de quien le voy a pedir, estimado presidente, que nos dé la venia y la autorización para que la profesora Gloria Pino, de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que además tiene el síndrome de Marfan. Quiero pedirle, ciudadano presidente, a fin de cumplir con el reglamento, la posibilidad de que ellos nos hablen en nombre del 7% de la población venezolana, que hoy no tiene un solo instrumento legal. Venezuela está llena de miles de leyes, pero no hay una sola ley, un solo párrafo que proteja a mis enfermos de San Vito de San Francisco, que proteja a las 7.000 patologías que hay en este país, que obligue al Seguro Social a reconocer que hay miles de venezolanos con patologías. Es verdad que una de esas patologías es 1 en 10 millones, pero ese uno es el que tenemos que defender, porque la democracia se hizo para defender las minorías, para que las mayorías aseguren que las minorías estén incluidas. Y esa es la democracia que yo defiendo, y esa es la democracia que defiende Primero Justicia. Por eso hoy vengo en nombre de los venezolanos que están excluidos a rogarles, con mucha humildad, estimados colegas, a rogarles solidaridad, a rogarles a que nos comprometamos que este mismo año vamos a discutir un proyecto de ley de mucha solidaridad, de un abrazo fraterno a miles de venezolanos. Muchas gracias y solicito que la profesora Gloria Pino pueda hablar por todos ellos. Muchas gracias, estimados colegas. Muchas gracias, diputado Julio Montoya. Y le damos la bienvenida y la palabra a la doctora Gloria Pino para que pueda dirigirse al hemiciclo. Sí, por favor, que empiece el video. Existen alrededor de 7.000 enfermedades poco frecuentes que afectan a un 8% de la población. En Iberoamérica somos 42 millones de afectados y se estima que 1 millón de venezolanos tenemos una de estas patologías. Las enfermedades poco frecuentes son desconocidas, graves y con riesgo para la vida. La mayoría son discapacitantes, incurables y potencialmente mortales. Aproximadamente el 50% de las personas afectadas por estas enfermedades son niños. Las enfermedades poco frecuentes son responsables del 35% de las muertes en el primer año de vida. Transcurren entre 5 y 10 años para obtener el diagnóstico de una enfermedad rara. En los años que pasan en la búsqueda de un diagnóstico, al menos el 56% de los afectados es tratado inadecuadamente por la falta de conocimiento de los profesionales de salud. Aunque la mayoría de las enfermedades poco frecuentes no tiene cura ni tratamiento específico, el 85% de los afectados requiere tratamientos continuos o de larga duración. La imposibilidad de acceder a tratamientos para nuestras enfermedades atenta contra nuestras vidas.
Las enfermedades poco frecuentes producen un alto impacto familiar, social, emocional y económico. Tanto que 9 de cada 10 personas con una de estas patologías necesitan apoyo para realizar las actividades de la vida diaria. Además de luchar con los retos cotidianos, la familia tiene que afrontar el diagnóstico y las manifestaciones de la enfermedad y muchas veces cuidar del paciente 24 horas diarias, 365 días al año, por toda la vida. Es ineludible una respuesta firme y decidida de los poderes públicos para la atención de las necesidades de las personas con enfermedades raras. Necesitamos una ley para personas con enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias. Diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, señores diputados de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela, señores diputados, líderes de asociaciones de pacientes, familiares y cuidadores, señoras y señores. Hoy presto mi voz a Humberto, quien desde hace 10 años está en cama debido al síndrome de Hunter que padece. Presto mi voz a Diego y a María Luisa, cuya calidad de vida depende de recibir un medicamento huérfano. Soy la voz de Renata, que lucha contra la esclerosis múltiple por el control de su cuerpo. La de Joana, que busca con ahínco cada bocanada de aire debido a que padece hipertensión pulmonar. Hoy he venido aquí para ser la voz de Lismar, que trabaja para que su hijo, Christopher, y otros miles de niños tengan una experiencia escolar exitosa e incluyente. Soy la voz de María Fernanda, que mueve cielo y tierra para que el medicamento que requiere Sofía y otros chicos con lipodistrofia sea aprobado su uso en Venezuela. Soy la voz de Carmen Alicia y Mario, que pronto se someterán a cirugías de corazón abierto para reparar lo que el síndrome de Marfan ha dañado. La de Carleana, Esther y Jessica, cuyas articulaciones se dislocan debido al síndrome de Ehlers-Danlos, haciendo de cada acción cotidiana una batalla épica. La del hijo de Antonia, que depende del factor 8 para poder llevar una vida lo más cercana a lo normal, debido a su hemofilia. Hoy presto mi voz para expresar las palabras de al menos 1 millón de venezolanos y sus familias que viven con una enfermedad poco frecuente. Rara, poco frecuente, huérfana, catastrófica, son algunas de las palabras que se usan para describir nuestras enfermedades, pero que poco dicen sobre nuestras vidas. Los números nos dicen que existen cerca de 7 u 8 mil enfermedades poco frecuentes que afectan colectivamente entre el 6 y el 8% de la población, lo que equivale a 30 millones de personas en Europa, 42 millones en Iberoamérica. Y si usamos ese criterio, ya no seríamos 1, sino 2 millones de afectados en Venezuela. Las cifras mencionadas constituyen lo que la Organización Europea para las Enfermedades Raras, Eurordis, ha denominado la paradoja de la rareza. Si bien las enfermedades son raras, los pacientes son muchos. Independientemente de su heterogeneidad, las enfermedades poco frecuentes comparten aspectos comunes, tales como problemas médicos y sociales complejos debido a sus consecuencias severas y a la carga emocional y económica que impacta a los afectados y a su familia. Los estudios que describen las realidades de una persona con una enfermedad poco frecuente en diversos países dan cuenta de experiencias similares que pueden resumirse en los siguientes aspectos. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, la dificultad de acceso a la información sobre el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, proceso diagnóstico retardado y frecuentes diagnósticos erróneos, ausencia de diagnóstico como una barrera para el acceso al cuidado coordinado y al tratamiento apropiado, diagnóstico tardío que priva a las personas de intervenciones terapéuticas oportunas para favorecer el abordaje de la enfermedad, retraso diagnóstico que disminuye las posibilidades de acceder a ayudas sociales a las que se tenga derecho. En cuanto al personal de salud, existe un limitado número de especialistas capacitados para atender los distintos casos y mayormente concentrados en los ámbitos metropolitanos. Gran descoordinación entre profesionales del área,
falta de tratamiento efectivo que empeora la salud del paciente. En cuanto a políticas e infraestructura sanitaria, existe un difícil acceso a los tratamientos experimentales que implica una fuerte lucha contra la burocracia y las regulaciones del sistema sanitario. Escasez o inexistencia de centros de referencia y cuando existen son poco conocidos. Investigación escasa, fragmentada, insuficiente y poco divulgada. Escasas políticas que motiven la investigación científica. Falta de reconocimiento político y social. Pocos registros epidemiológicos, lo que impide el desarrollo de políticas y servicios de atención a los afectados. En cuanto al impacto en familia, la escasez de centros de referencia obliga a muchos afectados a trasladarse y en ocasiones a instalarse en otras ciudades cercanas al lugar de atención. Escasez de ayudas sociales y sanitarias que origina empobrecimiento. Dificultades para la economía familiar por la inserción laboral del paciente o en el caso de menores o dependientes, uno de los padres debe quedar a su cuidado todo el tiempo. Todo esto es producido por una problemática común: desconocimiento del origen de la enfermedad y desconcierto y desorientación en el momento del diagnóstico. Falta de protocolos diagnósticos y terapéuticos sobre la enfermedad. Falta de un marco legal que fomente la investigación. Falta de medicamentos específicos para tratar la enfermedad. Desinformación sobre cuidados y ayudas técnicas que puedan facilitar la vida. Falta de ayudas económicas. Falta de difusión social suficiente de este tipo de enfermedades, lo que complica la aceptación social. La realidad descrita pone en evidencia que las enfermedades poco frecuentes plantean un desafío importante en términos de salud pública, debido a la ausencia de información sobre su magnitud, evolución y tendencias, y también por la ausencia de un marco legal que regule todo lo relativo a ellas. Por todo esto, necesitamos una ley para personas con enfermedades poco frecuentes. Está en juego nuestra vida y su calidad. Necesitamos una ley que nos proteja y también a nuestros familiares y nuestros cuidadores. Nuestra Constitución consagra el derecho a la salud como un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo debe garantizar como parte del derecho a la vida, pero no basta con el precepto constitucional. Las personas con enfermedades poco frecuentes tenemos problemas y necesidades particulares que requieren una regulación particular. La principal tarea de las leyes, las políticas públicas y los mecanismos regulatorios relevantes en un país están diseñados para el abordaje y aspectos convencionales y problemas rutinarios que emergen de la vida cotidiana. Sin embargo, las enfermedades raras son casos excepcionales y como tales plantean cuestiones inusuales, frecuentemente negadas, retos a la ciencia médica y la industria farmacéutica, tales como la falta de información y entrenamiento de los profesionales de salud, diagnósticos deficientes, altos costos de los medicamentos, dificultades para el desarrollo y prueba de nuevos fármacos, limitaciones en la cobertura de los seguros, todo esto debido a su baja frecuencia y a la incertidumbre del retorno económico de los mercados. La baja frecuencia en las enfermedades raras contrasta radicalmente con la prevalencia de las enfermedades comunes y, por tanto, requiere nuevos dispositivos legales y un marco regulador especialmente diseñado. Un marco legal que nos dé equidad, no igualdad. En este sentido, la necesidad urgente de estos dispositivos es notoriamente sentida, no solamente por los pacientes, los cuidadores y sus familias, sino también por profesionales de salud y demás ciudadanos. El camino que comenzamos hoy ha sido andado por nuestros hermanos de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde ya existen marcos regulatorios sobre enfermedades raras. También el Parlamento Latinoamericano ha propuesto un proyecto ley marco para enfermedades poco frecuentes. En esta tarea tenemos aliados excepcionales, organizaciones de 14 países integradas en la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes están dispuestas a compartir sus experiencias y buenas prácticas en relación a los marcos regulatorios de sus países. De ella hemos aprendido que una ley para personas con enfermedades poco frecuentes debe contemplar la promoción de la atención integral y la calidad de vida de los pacientes, así como un diagnóstico temprano, tratamiento y rehabilitación.
una prevalencia no menor de la pautada por las leyes de países hermanos y la propuesta de ley marco del Parlatino, es decir, contemplar la prevalencia de un caso en cada 2.000 nacimientos para definir una enfermedad rara. La creación de un organismo que diseñe las políticas y estrategias del Estado para la atención de personas con enfermedades poco frecuentes y sus familias. La dotación a las asociaciones de pacientes de un papel protagónico en el diseño de políticas, estrategias y acciones relativas a las enfermedades raras. La creación de un registro nacional de enfermedades poco frecuentes con la garantía absoluta del resguardo de los datos personales. La creación de centros de referencias especializados en enfermedades raras. El favorecimiento de la atención continua e integral a lo largo del ciclo vital de las personas afectadas, sin perder de vista las particularidades de cada etapa del desarrollo. El fortalecimiento de los programas de pesquisa neonatal que ya existen en Venezuela. La educación continua de los profesionales de salud, la promoción de la investigación sociosanitaria que mejore la calidad de vida del paciente, el favorecimiento de la inclusión de los afectados en educación, cultura y deporte, el desarrollo y producción de los medicamentos huérfanos y de productos para las enfermedades poco frecuentes, la divulgación de información sobre enfermedades raras para toda la población, la obligación de las aseguradoras de brindarnos cobertura asistencial y, finalmente, debe proteger a quienes dedican su vida a cuidarnos. La gran mayoría de esos cuidadores son mujeres y es justo que hoy, en el Día Internacional de la Mujer, reconozcamos sus derechos dentro de esta ley. Necesitamos una ley para el futuro, para los niños venezolanos que nazcan con enfermedades raras en los próximos años. Ese será nuestro legado. Una misión aceptada y cumplida, una labor hecha con esfuerzo y amor. Los venezolanos nos merecemos una ley para personas con enfermedades poco frecuentes. Sabemos que contamos con todos ustedes para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gloria Pino. Y a continuación vamos a darle lectura, por favor, al acuerdo ciudadano secretario que está a consideración de la Cámara. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Acuerdo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Considerando que el día 28 de febrero es decretado el Día Mundial de las Enfermedades Raras por las Naciones Unidas como objetivo de concientizar sobre las patologías poco frecuentes y atraer la atención sobre las graves situaciones de falta de equidad e injusticia que viven las familias. Considerando que cientos de venezolanos presentan estas patologías como conocidas como enfermedades raras o poco frecuentes, considerando que las enfermedades raras son aquellas con baja incidencia. Sin embargo, hay gran cantidad de personas afectadas por este tipo de enfermedades, ya que según la Organización Mundial de la Salud, estima que hay unas 7.000 enfermedades distintas en este rango de enfermedades afectando a miles de venezolanos. Considerando que los graves problemas que miles de venezolanos presentan para conseguir diagnósticos precisos, tratamiento y atención médica justifican la atención inmediata de los poderes públicos nacionales. Considerando que en el país hay pocos programas de investigación en estas patologías como poco frecuentes o conocidas como enfermedades raras. Acuerda, primero, expresar nuestro compromiso y solidaridad en la lucha por conseguir calidad de vida y justicia social a miles de venezolanos que presentan enfermedades poco frecuentes. Segundo, exhortar al Ejecutivo Nacional a implementar las medidas y mecanismos urgentes a fin de garantizar el acceso a medicinas y tratamiento. Tercero, comprometernos desde la Asamblea Nacional a discutir este mismo año mecanismos legislativos y de control que permitan acceso a tratamientos, inclusión social e investigación de las enfermedades poco frecuentes. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas, a los 8 días del mes de marzo de 2017, años 206 de la Independencia y 158 de la Federación. Es todo, presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. Los diputados y diputadas que estén a favor de aprobar el acuerdo leído
por secretaría con ocasión del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias al diputado Julio Montoya por traer este punto y queremos de nuevo saludar a los familiares, a la doctora Gloria Pino y a todas las personas que han dado su testimonio en este caso. Muchas gracias por venir a su Asamblea Nacional.